Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Sí, hoy vamos a volver a escuchar esa voz del cielo, porque vamos a tratar temas de la Biblia, y la Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es el manual de vida, para que nosotros podamos conducirnos correctamente en la vida, en la tierra, y también para prepararnos para nuestra vida en el cielo, para todo aquel que quiera ir realmente a vivir una eternidad en el cielo. Y bueno, hoy vamos a tener algo que nos ha traído a la memoria los accidentes. Y el título que le he puesto a este mensaje es Corre a la ciudad. ¿Por qué te digo que tienen que ver con los accidentes? Y muchas veces suceden accidentes involuntarios y muchas veces por alguna situación u otra alguna persona se ve comprometida y tiene que estar en un juicio por algo que no hizo directamente, pero que sí fue parte de un hecho. Llamémosle, por ejemplo, un accidente de tránsito, donde alguien ha tenido algo que ver en ese impacto y una persona muere. Esa persona provoca un accidente involuntario, no quería realizarlo. O por ahí un escape de gas, por ejemplo, que ha provocado accidentes en locales públicos o algún otro tipo de falencias o cosas que suceden imprevistas y que no están pensadas y que provocan la muerte de alguien. Pensaba también en una pileta mal cerrada, una pileta que por lo general se dejan abiertas y por ahí va un niño y cae dentro de la pileta. Y bueno, son accidentes que no se pensaron, no fueron intencionales. Y entonces la persona dueña o responsable de ese momento es la que va a tener que afrontar un juicio tal vez, una condena tal vez y un montón de dolores de cabeza. Bueno, antiguamente cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto, lo tiene que entrenar y lo tiene que educar para que el pueblo aprenda las normas de convivencia. Entonces, dentro de esas normas de convivencias, permite que haya una buena relación entre las personas y Dios. Por eso son importantes estas leyes que Dios estableció. Y Dios había dicho, o sea, Dios no le gusta, jamás Dios aprobó un homicidio, por ejemplo. Jamás Dios estuvo de acuerdo que una persona agreda a otro. Jamás pensó, o sea, jamás estuvo Dios de acuerdo con eso. Por eso que para educar a un pueblo que vivía bajo estas reglas o estas normas que eran contrarias a las leyes de Dios, bueno, había que hacer cosas muy drásticas. Y entonces Dios establece la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Es decir, una persona le cometía algún agravio a otra y bueno, tal el agravio era lo que él iba a recibir. Y si esa persona había pensado en darle muerte, había organizado la muerte del prójimo, bueno, esa persona tenía que morir. Así lo decía la ley de Dios. Dice allí, por ejemplo, en el libro de Éxodo, dice Éxodo 21, versículo 12, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Alguien muere y entonces el culpable también tenía que morir. Y entonces allí Dios lo que quería era erradicar la maldad entre los hombres, erradicar la violencia. Hoy no existe la pena de muerte, pero seguramente si existiera la pena de muerte como en ese entonces, las cárceles estarían vacías y seguramente no habría homicidios voluntarios o aquella persona
que cometiera un homicidio, inmediatamente iba a ser castigada con la muerte. Así que bajo esas reglas, ¿quién iba a pensar en hacerle maldad al prójimo, provocándole la muerte? Nadie iba a hacer eso, ¿verdad? Y bueno, esa era la ley de Dios. Pero dentro de la ley de Dios había cosas que sucedían, como las que te contaba al principio. Un accidente involuntario. ¿Cuántas personas han sido involucradas en accidentes involuntarios? No quisieron hacerlo, pero algo de lo que ellos tienen o hacen provoca la muerte de un tercero. Y entonces allí Dios dice, bueno, sería injusto que esta persona muriera. Entonces vamos a hacer una cláusula, y hace justamente una cláusula. Y dice allí, entonces, Éxodo 21:13, está una cláusula a esta pena de muerte. Dice, mas el que no pretendía herirlo, es decir, provoca un accidente involuntario, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Es decir, que Dios contempló que pudiese haber un accidente involuntario, y no por eso la persona que ocasionó o que fue parte de ese accidente involuntario tuviese que pagar con la pena de muerte. Entonces dice Dios, bueno, yo te voy a hacer un lugar donde vas a huir. Y estableció lo que se conoce como las ciudades de refugio. Dios estableció ciudades a las cuales llamó ciudades de refugio. 6 ciudades estableció en la tierra de Israel. Hizo 3 a un lado del Jordán y 3 al otro. ¿Y por qué 3 a cada lado del Jordán? Porque, bueno, la tierra prometida está de un solo lado, pero hay parte de las tribus de la nación de Israel que se quedaron del otro lado del Jordán, y entonces también para ello tenía que correr la misma suerte, tenían que tener también ciudades de refugio. Es decir, que había 3 a un lado y 3 hacia el otro. Y las ciudades estas, la característica de estas ciudades conocidas como ciudades de refugio, estaban colocadas de tal manera que todos pudiesen llegar en tiempo antes de que lo alcanzara el vengador de la muerte o el vengador de la sangre. Es decir, cuando una persona involuntariamente provocaba la muerte de otro, entonces la persona que moría tenía un pariente próximo, el más cercano. Ese pariente más cercano del muerto tenía que hacerse cargo de la venganza de esa muerte. Es decir, el pariente más cercano del muerto tenía que ir a la casa o al lugar donde se encontrara aquel que provocó ese accidente y tenía que matarlo. Entonces Dios dice, no es posible que si fue involuntario lo tenga que matar. Y estableció estas ciudades de refugio. Estas ciudades distaban unos 110 kilómetros entre ellas, de manera tal de que desde cualquier punto en que una persona se encontraba, provoca un accidente involuntario, podía huir a esas ciudades y no habría una distancia mayor de 55 kilómetros para recorrer en el caso de que estuviera justo al medio entre 2 ciudades de refugio. Eso permitía que el homicida involuntario pudiese llegar pronto a esa ciudad de refugio, y entonces en un día podía recorrer esa distancia y entonces llegar a esa ciudad de refugio y podría allí encontrar el refugio, porque el vengador de la sangre, el pariente más cercano, venía y si lo encontraba lo mataba. Dice allí Deuteronomio 19:2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Está hablando de la tierra prometida de este lado del Jordán. Y después están las otras 3 del otro lado. Pero bueno, dice así, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para poseerla. Y bueno, allí ocasionado el accidente, hay un muerto. Está la persona que ha ocasionado esa involuntaria muerte, y entonces comienza a disparar. Y detrás de él salía el
el vengador o aquella persona designada para vengar al muerto. Y bueno, Dios estableció que estas ciudades tenían que tener las carreteras, los caminos para llegar a ellas bien limpios, no tenían que tener obstáculos, tenían que estar bien señalizadas, de manera tal que la persona pudiese huir y pudiese alcanzar sin ningún impedimento lo antes posible esa ciudad de refugio. Por eso dice allí, Deuteronomio 19:3, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. Está hablando de las divisiones donde ubicaría esas ciudades de refugio, 3 a cada lado del Jordán. Volvemos a leer Deuteronomio 19:3. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y dice el versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí. Estas ahora son las cláusulas que se deben cumplir, porque también para esto había una reglamentación. Pongámonos en la mente de la persona que ha cometido involuntariamente esta muerte. Esa persona comienza a disparar para llegar a la ciudad de refugio. Detrás de él viene el vengador de la sangre. Entonces él tiene que llegar lo antes posible. Dice el versículo 4 de Deuteronomio 19. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Dice, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Es decir, que este hombre que había provocado la muerte de otro huía, llegaba a esa ciudad de refugio. En esa ciudad de refugio él estaba protegido, y el vengador de la sangre, aquel que lo tenía que matar para cobrar venganza por su pariente, él no lo podía tocar mientras este homicida estuviese en esa ciudad de refugio, a la cual él hubiese llegado. Y bueno, dice allí Números, libro de Números, capítulo 35, versículo 19. El vengador de la sangre, es decir, el pariente del muerto, él dará muerte al homicida. Dice, cuando lo encontrare, él lo matará. Quiere decir que si la persona que provocó la muerte sale disparando para encontrar esa ciudad de refugio, si el vengador de la sangre, el pariente cercano, lo alcanza en el camino y lo mata, no era culpable. Pero si lo mata, no lo podía matar dentro de la ciudad, porque ahí tenía protección, porque en ese caso él sería culpable y sería penado con la muerte. Por lo tanto, el vengador de la sangre lo tenía que alcanzar antes que llegar a la ciudad. Qué cosa extraña, ¿no? Qué desesperación. Qué desesperación para el que corre, qué desesperación para el que busca la vida del otro. Tremendo. Y dice allí en el Números capítulo 35, versículo 26. Mas, si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, es decir, el homicida llegó a la ciudad, el vengador de la sangre no lo alcanzó a tiempo, el homicida queda ahí. Dice, mientras esté ahí, el vengador de la sangre no lo puede tocar. Volvemos a leer, Números 35, 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no le será culpado por ello. Qué bárbaro, ¿no? Es decir, encontramos aquí a un hombre que ha provocado la muerte de otro, involuntariamente corre hacia una ciudad conocida como ciudad de refugio, llega antes de que el vengador de la sangre lo alcance y allí está seguro. Ahora, esta persona, una vez que llegaba a esa ciudad de refugio, tiene que quedarse ahí, porque si se sale de esa ciudad, el vengador de la sangre lo está esperando fuera de los límites de la ciudad para matarlo.
Así que era toda una situación también tensa para el que llegaba a la ciudad, porque no podía salir de ahí. Él en esa ciudad estaba protegido, pero a su vez era preso en esa ciudad porque no podía salir de los límites, no podía volver a su tierra, no podía volver a su casa, no podía estar con su familia, no podía ver a sus seres queridos, no podía volver a sus tareas habituales. Era como estar preso. Y entonces él llegaba a ese lugar, a esa ciudad de refugio, era recibido por los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad lo tomaban a este hombre que huía y dice que lo llevaban, protegido por supuesto para que el vengador de la sangre no lo matara, lo llevaban a la ciudad donde él vivía. Ahí lo enjuiciaban y si era hallado inocente, entonces lo volvían otra vez a esa ciudad de refugio y ahí se quedaba. Preso en esa ciudad, libre pero preso. Y dice que el vengador de la sangre estaría allí esperando que este hombre salga de esos límites. Y bueno, qué cosa ilógica, ¿verdad? En realidad cobra un beneficio, pero sin embargo está preso en esa ciudad como si realmente él hubiese sido culpable. Entonces Dios también, que es misericordioso, Él piensa todo. Dios hace todas las cosas y Él sabe por qué hace cada cosa. Y entonces Dios, que conocía la situación de esta persona, que en realidad era inocente, era culpable en segundos principios, pero no era culpable directamente. Así que Dios va a establecer para este hombre que no era culpable directamente, que no había querido matar al prójimo, pero se encuentra en esta situación enredada, está preso en una ciudad, la cual no es su ciudad, y entonces allí tendrá que morir en esa ciudad. Tremendo sería. Entonces Dios dice, vamos a hacer una cosa. Si el homicida está ahí y entonces está en esa ciudad de refugio, está como preso en esa ciudad, si ocurriera, dice, la muerte del sumo sacerdote, entonces ese homicida involuntario puede salir de la ciudad libremente, volver a su casa, a sus tareas habituales y a vivir una vida normal. Y el vengador de la sangre no podría tomar ni cobrar venganza ni hacerle ningún tipo de daño. Qué increíble cómo Dios razona todo, qué maravilloso es este Dios tan sabio. Podemos leer entonces Números capítulo 35, versículo 28 que dice: pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Dice, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Qué alivio, pero a la vez también debemos pensar cuántos sumos sacerdotes morían habitualmente. Algunos esperarían toda la vida en las ciudades de refugio y el sumo sacerdote no se moría. Otros caían en gracia y bueno, el sumo sacerdote moría al poco tiempo de entrar en esa ciudad de refugio y alcanzaban la libertad. Qué situación. Por eso le puse a esta meditación, le puse corre a la ciudad. Y pensaba en nosotros, nuestra condición. Y nosotros, por ejemplo, a la vista de Dios, todas las personas que estamos en este mundo, tenemos una naturaleza que hemos heredado, una naturaleza caída, y continuamente estamos pecando, continuamente estamos ofendiendo a Dios. Ni qué hablar de ofensas al prójimo. Hoy en día hay de todo tipo de agresiones físicas, hay muertes, estamos viviendo peor, pareciera que estamos sin ley. Y cualquiera se toma la atribución de herir o agredir o matar a cualquier persona. Pero bueno, nosotros cargamos con la culpa de nuestro pecado. Y cada uno de nosotros tendrá un día que dar cuenta a Dios por nuestro pecado. Y dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿cómo nos considera Dios a todos los seres humanos?
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados. Dice, están destituidos, rechazados de la gloria de Dios. Estamos fuera de la comunión con Dios. Entonces nosotros nos encontraríamos bajo pena de muerte, porque a la ley de Dios hemos fallado voluntariamente, día a día estamos fallándole a Dios, fallándole a los demás, así que continuamente estamos acumulando una cierta cantidad de pecados que un día tendremos que dar cuenta. Y Dios dice en su palabra, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice aquí que todas las almas son mías. Eso dice Dios. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y hay personas que dicen, yo no creo en Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no me importa Dios. Y Dios dice, más allá de que creas o no en mí, más allá de que te importe o no, tu alma es mía, dice Dios. Y no importa la religión, no importa cuál es mi pensamiento, tengo un alma, tengo una personalidad que no es mía. Tengo algo aquí adentro que es el alma, es el yo, que no es mío, es de Dios. Y un día Dios me va a pedir cuentas. Y entonces, ¿cuál es la cuenta que me va a pedir Dios? Dice que he de morir. Por lo tanto, es como si yo estuviese en una gran ciudad de refugio, que he llegado a este lugar, pero si yo me salgo de los límites de esta ciudad, voy a tener que pagar y voy a tener que ser alcanzado por el vengador de la sangre. Y entonces Dios dice que estoy destinado y condenado a muerte. Y esa muerte va a ocurrir fuera de esta ciudad de refugio. Cuando uno muere, pasa los límites de esta ciudad, de este mundo, digamos, y ya no estamos más aquí. Y nos salimos de los límites de protección. Y entonces allí llegamos a un lugar donde vamos a ser condenados a muerte y ser lanzados a un lago de fuego. Y ahí Dios podrá aplicar la justicia que es justa, porque Dios es justo, y entonces nosotros moriremos eternamente, vamos a pagar, un día vamos a pagar. Hoy estamos, pareciera como ese hombre que cometió un homicidio involuntario, llegó a una ciudad de refugio, fue recibido, hacía su vida allí dentro de la ciudad, caminaba libremente de un lado al otro, pero si él se iba de esos límites iba a ser alcanzado por el vengador de la sangre. Y entonces Dios también pensó en nosotros, porque Dios las piensa todas. Dios conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón está sucio. Y no solo eso, sino que nuestro corazón es perverso. Y siempre estamos pensando e ideando cosas en contra de los demás. Entonces Dios dice, estas personas necesitan alcanzar dos cosas. Primero, una ciudad de refugio. Y segundo, que el sumo sacerdote tenga que morir. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero eso es para el Antiguo Testamento. Eso es para el tiempo en el cual contamos la historia. Y Dios dice, no es para este tiempo también. Necesitamos un sumo sacerdote y necesitamos que ese sumo sacerdote muera para que nosotros podamos alcanzar libertad eterna. Y entonces Dios, que lo piensa a todos, un día envió un sumo sacerdote y lo envió a la tierra, al lugar donde nosotros estamos. Y entonces dice que Él lo envió para que Él muriera, porque cuando Él muriera nosotros podríamos salir libres de pecado y de juicio. Qué interesante, por eso me parece que estamos ya pensando en correr a este sumo sacerdote, a esta ciudad de refugio. Él hace las dos cosas, ciudad de refugio y es el sumo sacerdote que muere. ¿Cómo empieza la historia? Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, dejó las moradas celestiales, traspasó los cielos, llegó a este lugar ese sumo sacerdote, ¿y qué pasó? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es ese sumo sacerdote? Ahí lo dice la Biblia, Jesús,
el Hijo de Dios. Dice, entonces retengamos nuestra profesión. Dice Hebreos 2:17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, debía ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Dice, para morir por el pueblo. Por eso dice allí la palabra expiar, para quitar. Dice, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, morir para que el pueblo pueda vivir. Y entonces nosotros allí tenemos a este ser que nos puede rescatar por toda la eternidad. Allí dice 1 Timoteo 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir que nosotros nos encontramos hoy en una gran ciudad, parece que estamos protegidos y que no, el vengador de la sangre, la justicia de Dios no nos alcanza, pero un día vamos a dejar esta ciudad de refugio y vamos a necesitar correr a otra ciudad. Y la única ciudad de refugio que nosotros tenemos en este momento, a la cual podemos correr, es Cristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y si Él muere, nosotros podemos alcanzar la vida eterna, la salvación y una ciudad nueva, la ciudad celestial. Por eso dice que Él vino y murió por nosotros. Y la ley decía que si el sumo sacerdote moría, entonces el homicida involuntario quedaba libre y volvía a su tierra, volvía a su casa. Y cuando Cristo muere en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, y eso nos permitirá ir un día a la casa celestial, a la casa del Padre. Entonces, por eso nosotros, el mensaje dice, corre a la ciudad. Nosotros necesitamos ahora correr a Cristo para que Él nos limpie de todo pecado, para que Él nos salve de la condenación eterna que ya está destinada para nosotros, para que nos cambie el rumbo al cual nosotros estamos destinados, que es el lago de fuego, y para que nos lleve hacia esa ciudad de refugio celestial y eterna, de la cual nunca saldremos allí, pero a diferencia de este hombre que iba a esa ciudad y se encontraba en una ciudad extraña, y él quería volver a su tierra, nosotros es nuestra tierra, es la tierra que todo ser anhela llegar un día, la casa del Padre, la casa celestial. Entonces Cristo viene a ser para nosotros la ciudad de refugio. Cristo viene a ser el sumo sacerdote que traspasa los cielos para venir a este mundo y morir en una cruz, para lo cual nos deja libres al morir Él por nosotros. Pero ahora nosotros necesitamos correr a Él, no podemos simplemente tomar esto como una información que claro, Él murió en la cruz, pagó el precio y yo ahora estoy esperando llegar al cielo. No, no vas a llegar al cielo. Si no vas a Cristo, no vas a llegar al cielo. No te ilusiones, no te hagas falsas expectativas ni falsas ilusiones. Si no vas a Cristo, no llegarás nunca al cielo. Es más, jamás lo conocerás. Vas a ir primero, una vez que pases este mundo, pases los límites de la vida, entre la vida y la muerte, que ya mueras y pases al otro lado, te espera un juicio. Y de ese juicio vas a la condenación eterna en un lago de fuego. Ni siquiera vas a poder observar cómo es el cielo. Pero si ahora en este momento vas a Cristo, le abrís tu corazón a Cristo, porque Él es el sumo sacerdote que murió por ti, lo recibís en tu corazón, Él será la ciudad de refugio, Él será el camino hacia esa ciudad. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar a esa ciudad necesitamos que los caminos estén limpios y Cristo es el camino, porque Cristo es la persona más pura y limpia que existió en esta tierra. Cristo es aquel que nos puede dar el acceso a la casa del Padre. Y entonces nunca seremos alcanzados por el vengador de la sangre para que Él nos lleve a la condenación eterna. Entonces podemos leer tranquilos una vez que hemos abierto el corazón al Señor Jesús, nuestro fiel y sumo sacerdote. Le hemos pedido que nos limpie de todo pecado con esa sangre que derramó en la cruz. Le hemos abierto el corazón y le hemos
pedido que entre en nuestra vida y que sea parte de nosotros, nuestro sumo sacerdote. Y entonces dice que cuando eso pasa en la persona, cuando la persona se rinde a Cristo, dice la Biblia que allí en Romanos 8:1, te lo leo, mirá lo que dice la Biblia. Una vez que uno hace eso, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la ciudad de refugio. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros andamos por ese camino que Dios nos ha mostrado y estamos camino hacia esa ciudad celestial, la ciudad de refugio, y nunca más vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Ahora, la persona que no busca el refugio y se queda en el camino, será alcanzado por el vengador de la sangre. La persona que no acude a la ciudad morirá en el camino. ¿Y cuántas personas en el mundo están muriendo y se quedan al costado del camino y nunca llegan al cielo? Son alcanzados por el vengador de la sangre, quien los lleva directamente a un lago de fuego. Nunca conocen el cielo, nunca conocerán lo que es el cielo, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, donde las calles son de oro, donde la presencia de Dios lo ilumina todo y inunda a todos los seres que viven allí con esa paz maravillosa que solo Cristo puede dar. ¿Por qué no corres urgentemente ya a esa ciudad de refugio que se llama Cristo Jesús? Él es el fiel sacerdote que Dios envió, traspasó los cielos y vino a morir. ¿Para qué? Para que alcancemos libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta es la verdad que ahora te puede hacer libre. Que si corres a Cristo, alcanzarás la salvación y nunca te alcanzará el vengador de la sangre. Si no corres a Cristo, tan solo rechazas esa misericordia, esa gracia, ese amor de Dios, ya no hay esperanza para ti. Ya no habrá esa ciudad celestial, sino que estará ese lugar de condenación eterna. ¿Qué necesidad de ir a ese lugar? ¿Qué necesidad de seguirse resistiendo a este Dios que nos ofrece tanto y que nos ofreció a su Hijo para ser nuestro libertador? Él es el que nos salva, por eso debemos correr a la ciudad. Corre a la ciudad, corre por tu vida. Corre ahora, ya, porque alguien te espera con los brazos abiertos y es Cristo. Y te espera para darte libertad. Esa libertad maravillosa que te hallará inundada de amor en Cristo. No detengas ese camino. En el camino hacia Cristo no hay obstáculos. La distancia entre donde te encuentras ahora y Cristo es mínima, es ahí, está ahí. No tienes que ni siquiera llegar a un día de camino, sino que ahora mismo puedes encontrar esa ciudad de refugio que se llama Cristo Jesús. Inmediatamente medita en esto y corre a la ciudad. No te detengas antes de que el vengador de la sangre te alcance. Que el Señor te bendiga. Medita en esto, piensa en esto, razona y toma decisiones. No te quedes con solo una simple charla que hemos tenido. Toma decisiones que cambiarán el futuro eterno de tu vida. Corre a la ciudad de refugio. Los caminos ya están limpios. El sumo sacerdote ya murió por ti. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.